Hola, soy tu marrón. Somos los residuos orgánicos, los residuos que tenemos un origen biológico, animal o vegetal. ¿Nos conocéis? Pocos somos un marroncete, pero podemos llegar a ser un marrón enorme. Somos casi la mitad de todos tus residuos, de los tuyos y de los de todos tus vecinos. Si elegimos el camino equivocado, caeremos en un contenedor gris y formaremos parte del resto de residuos sin separar. Nos tendrán que separar en una planta de tratamiento y el proceso de selección será laborioso. Los residuos mal separados generan un sobrecoste en la gestión de la basura. Pero, ¿y si elegimos el camino correcto? En este caso, caeremos en el contenedor marrón y en él viajaremos a una planta donde generaremos nuevos puestos de trabajo y una vez tratados los convertiremos en compost. Los restos de comida, los restos de cocina y los restos vegetales son residuos orgánicos. Elige separarlos bien, ya que representan el 40% de nuestros residuos y correctamente depositados en el contenedor marrón se transforman en nuevos productos. Este marrón vale la pena. Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y Argisa. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. Junta de Andalucía. Tarifa contará con un plan local de actuación ante maremotos, siendo de los municipios pioneros en la provincia. Está pendiente de aprobación definitiva, se llama Palma y ha sido presentado formalmente en el ayuntamiento. El pabellón de la Raqueta permanece cerrado y a la espera de un informe patológico sobre su estructura. Deportes ya trasladó a los usuarios esta circunstancia y busca alternativas, a la vez que aceleran los informes de diagnóstico y reparación. El número 29 de Alcantir se presenta el domingo en el Casino Tarifeño y recoge el patrimonio pictórico municipal. Las monografías editadas por la Fundación Venceslao Segura profundizan siempre en el legado histórico y artístico del municipio tarifeño. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Es martes 21 de abril de 2026 y comenzamos a esta hora de la noche aquí en la televisión pública de Tarifa con el relato de la actualidad local. La empresa Tecnoambiente, de la mano del propio gobierno, presentó recientemente en el ayuntamiento el plan de actuación local ante el riesgo de maremoto, un documento que pretende ser abierto y en constante adaptación al cambio, pero que ya contempla las medidas de evacuación necesarias para que la población pueda ponerse a salvo en caso de este tipo de catástrofe natural. El alcalde presentó a los técnicos de la redacción, quienes descubrieron la estructura de este documento y sus puntos estratégicos. Lo vemos con más detalle en esta primera información de nuestro Tarifa Noticias. El alcalde presentó recientemente el proyecto del Plan de Actuación Local ante el riesgo de maremoto. Lo hizo frente a técnicos municipales y concejales de la corporación local. También estuvieron los responsables de Protección Civil, de Policía Local y del Parque Local de Bomberos. Una ciudad como Tarifa, con tantos kilómetros de costa y con tanto edificación cerca de la costa y de la playa, yo creo que preparar el plan del tsunami es algo muy importante e interesante. Que tengamos conocimiento, si esto ocurriese alguna vez, esperemos que no, pero bueno, nunca se sabe y puede llegar a ocurrir. Es importantísimo elaborar este plan, que hemos contratado a la empresa junto con los técnicos del ayuntamiento
para llevarlo a cabo, ¿no? Como todo el mundo sabe, ahora mismo pues, prácticamente Tarifa es una ciudad prácticamente pionera en este tema. Dentro de la provincia de Cádiz, que es una provincia con muchos kilómetros de costa, solamente este plan está implantado en otro municipio. Tarifa sería el segundo municipio que tendría el plan. ¿Qué significa este plan? Que tengamos conocimiento todos los agentes sociales y la ciudadanía de cómo se intervendría, cómo serían las pautas a la hora de una evacuación por el Palma. El plan municipal de tsunami está prevenido para una posible catástrofe que pudiera llegar, ¿no? Que los vecinos sepan dónde son los puntos más fáciles para la evacuación, los medios que tenemos al alcance, policía local, protección civil, las herramientas, los vehículos, todo ese tema, que lo tengamos claro, que sepa cada uno las obligaciones que tiene en caso que esto se produjera, ¿no? El documento ha sido redactado por la empresa Tecnoambiente, con sede en la ciudad de Jerez. El académico Gregorio Gómez Pina y el técnico ingeniero Yurgi Areizague describieron puntualmente los distintos aspectos de la redacción. Es muy importante saber cómo son las ondas de un tsunami, que son circulares y por tanto viajan en todas direcciones. Eso es una faena porque un oleaje te puede venir de poniente, te puede venir de levante y sabes de dónde viene. Un oleaje de un tsunami se produce en un sitio y avanza para adelante y avanza para atrás. Es decir, está avanzando para acá, llegando hasta allá y avanzando para atrás. Entonces es mucho más traicionero, mucho más difícil de controlar, ¿no? ¿Cuál es la altura de ola de un tsunami en alta mar? En alta mar es muy pequeña, del orden de medio metro, 1 metro. Y su longitud. Su longitud, en cambio, es muy grande. Puede ser la longitud de una falla submarina, porque la falla sube y baja, y puede ser una longitud de 50 a 200 kilómetros. Entonces es una onda muy rara, como yo le llamo. Se llama onda solitaria, que viaja en medio del mar sola, y que un barco no lo sentiría en alta mar. O sea, un barco pasaría y no lo sentiría. De hecho, se han dado casos de pescadores que estaban pescando y que no supieron nada y cuando llegaron al puerto se encontraron con el desastre allí. A partir de esta delimitación de las zonas inundables se han definido los puntos de encuentro y las vías de evacuación. Ya el plan regional, el plan andaluz, establece una serie de puntos y vías, pero evidentemente lo hace con un menor grado de detalle, lo hace para toda Andalucía y no entra en la especificidad de cada municipio. Entonces, se ha revisado eso con los criterios siguientes. Lo primero, que esté fuera de la zona inundable. Siempre se ha buscado una cota superior a 15-20 metros, porque por registros históricos de otros países, en general, no se superan esas cotas. Se busca que sean en sitios amplios y accesibles, se ha verificado in situ y además se busca también a priori o principalmente que sean propiedades, o sea, parcelas de propiedad municipal, para que sea el ayuntamiento el que pueda gestionar esa parcela y el acceso con libertad, que no estemos dependiendo de la propiedad de un tercero. Esta zonificación luego en la realidad, evidentemente aquí habrá muchas zonas de intervención, no será solo una. Zona de socorro, y igualmente habrá varias en función de cuáles sean las zonas afectadas. La zona de base, en principio, lo suyo es que sea una, porque es desde donde digamos, el centro logístico, desde donde se gestionan los recursos, y finalmente una zona de alerta, que sería como secundaria, en la que solo habría que atender a población vulnerable en caso de existir en la zona. Una vez conocido el contenido esencial del Palma, este deberá ser aprobado en pleno y elevado posteriormente a la Junta de Andalucía, que también tendrá que dar su aprobación para su puesta en vigor. Tarifa sería así, junto a Cádiz y Chipiona, uno de los 5 primeros municipios gaditanos en dotarse de este instrumento preventivo. Continuamos, el pabellón de la Raqueta está cerrado. Los usuarios habituales pudieron conocer esta circunstancia a través de la propia delegada de Deportes, Celia Rico. La edil ha anunciado hoy que están a la espera de un análisis patológico de la estructura y que como medida preventiva el pabellón queda cerrado. Eso sí, se barajan alternativas para los usuarios habituales y practicantes de este tipo de deportes. El pabellón municipal de la Raqueta ha sufrido daño con las tormentas del invierno. Cuando aún no se había terminado una reparación iniciada hace unos meses, otra tormenta termina de levantar parte de la cubierta.
Esta situación hizo que la Delegación de Deportes realizara un informe técnico municipal cuyo resultado fue aconsejar un análisis pormenorizado de la estructura. Lo hará una empresa externa. Será esta la que evalúe patológicamente el edificio, mientras el pabellón de la raqueta permanece cerrado. Pues la situación actual del pabellón es que se encuentra cerrado debido al fuerte viento por la dana, pues ha hecho unos daños en algunas de las viguetas del techo y estábamos a espera de que el técnico municipal hiciera una valoración de los daños que se habían producido en el pabellón. Ya la semana pasada el técnico tuvo ocasión de poder asistir ahí al pabellón y ya realizó su informe en el cual dice que hay unos daños que tienen que ser valorados por una empresa especialista, y una vez que esos daños estén valorados, pues ya se verá cuál va a ser el final de cómo llegar a término. Si habría que seguir con la obra o habría que hacer cualquier tipo de modificación. Dicho esto, nosotros ya le habíamos dado traslado, como he dicho, a varios al pádel, a usuarios del pádel y al club en sí, que el mismo viernes lo citamos nosotros en el ayuntamiento para darle traslado de este informe técnico que se había hecho, y llegamos a la conclusión de que tendríamos que buscar varias alternativas porque somos realistas. Los daños que se han producido van a tener un periodo largo, entiendo, para la reparación, y como alternativa habíamos propuesto o bien con una empresa externa que ya nos hemos puesto en contacto para que vinieran a hacer una valoración de las pistas que tenemos actualmente allí, si podemos moverla a otro sitio sin que tengan ningún perjuicio, y también en el caso de que no fuera viable posible, pues hacer la adquisición de al menos de 2 pistas de pádel nuevas. Ahora mismo estamos ahí esperando tener noticias de que la empresa que se subcontrate venga y haga la valoración, y es lo único que podemos contarle a la ciudadanía, que esperemos que se abra cuanto antes y que pasemos esta situación, solventarla cuanto antes. Eso sí, se barajan alternativas si la solución no llega pronto. Así lo hemos podido también escuchar hoy por parte de Celia Rico propiamente. Intentar que esto se demore lo mínimo posible. También hablando con el técnico había propuesto que aunque la empresa externa venga a valorar si podemos moverla o no, a lo mejor con el compañero Carlos Blanco de Obras y Servicios también podría la posibilidad de que fuéramos moviendo poco a poco para ver en el estado en que se encuentra, porque no sé exactamente qué antigüedad tienen esas pistas, pero algunas de ellas sí que tienen bastante tiempo y corremos el riesgo que al final sea peor remedio que la enfermedad, desmontarla y después tener que volver a montarla. El traslado y la instalación de nuevas pistas de pádel es algo en lo que se ha pensado de la mano también de la Delegación de Obras y Servicios. El Partido Socialista habló ayer de educación, citó en Tarifa representantes de distintos centros educativos para abordar en mesa redonda los principales problemas que en esta materia atraviesa nuestro municipio. Hasta Tarifa llegó el secretario provincial de este partido en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, junto a la candidata segunda del PSOE al Parlamento andaluz, Rocío Arrabal. El portavoz local, Paco Ruiz, les acompañó en este acto, siendo este también el número 5 en la lista a las andaluzas. En este establecimiento turístico de Batalla del Salado, los socialistas locales vieron reforzada su convocatoria con la presencia del presidente provincial del partido, Ruiz Boix. Boix vino a hablar de educación y no lo hizo solo, sino en compañía de la candidata número 2 al Parlamento andaluz, la algecireña Rocío Arrabal. Hoy, en materia de educación pública, que es a lo que venimos a defender con la propuesta de Defiende lo Público que realiza nuestra candidata María Jesús Montero, hay que recordar que con Moreno Bonilla lo que ha habido es un claro retroceso que se ha realizado de forma intencionada en lo que es una minoración de recursos públicos para que tengamos unas aulas masificadas. No se ha cumplido con la promesa de Moreno Bonilla de reducir las ratios para que haya habido una expansión de la formación
formación profesional, en este caso no pública sino privada, que obliga a muchas familias para que sus jóvenes, niños y niñas, puedan estudiar algún grado, algún ciclo de formación profesional, realizarlo mediante pago o bien con cualquiera de las carencias que tienen las infraestructuras públicas, que desgraciadamente están siendo abandonadas por seguir con esa intencionalidad de que haya un retroceso, un declive en la opinión de todos sobre la educación pública, que acabe con la frustración de muchas familias que mediten el abandono de la educación pública para acabar en el negocio, en el negocio que plantean muchos amigos y amigas del Partido Popular para seguir extendiendo, por ejemplo, las 1.800 líneas educativas que se han ido perdiendo a lo largo de estos años con Moreno Bonilla. Lo que ha generado es que haya más educación privada, más educación concertada en detrimento de la educación pública. La demanda de un equipo de orientación y los problemas en la Escuela Infantil Pública de Tarifa fueron motivo principal de este encuentro, en el que estuvieron también los agentes implicados, trabajadores de estos servicios públicos. El portavoz del Partido Socialista Local, Francisco Ruiz, quien es también candidato al Parlamento para las próximas elecciones en el puesto número 5 por Cádiz, habló también de la educación a nivel andaluz y de cómo esto ha repercutido a nivel local según su criterio. Y claro, en Tarifa se ha visto muy claro, con muchos ejemplos que hemos podido ir comprobando día a día en estos últimos años, más que nunca, ¿no? Con los problemas de la escuela infantil, el Virgen de la Luz, lo hemos visto también con la vuelta atrás o el paso atrás que se dio con el LOE de Tarifa, que no solo no se ha atendido a la reivindicación que se ha hecho históricamente en relación a lo que es el LOE único y estable en Tarifa, sino que se ha dado un paso atrás en ese aspecto, y en otros muchos casos que además vamos a escuchar de las propias AMPA y de las propias comunidades educativas. Por lo tanto, la idea es defender lo público, mantenerlo, y no solo mantenerlo, sino defenderlo y mejorar en ello, y por eso queremos escuchar a la comunidad educativa para que desde un lado, el 17 de mayo, sepamos que hay que defender lo público y mejorarlo, y por el otro, no seguir profundizando como se está haciendo hasta ahora por parte del gobierno de Moreno Bonilla en relación a la educación pública en este caso. El PSOE denunció en Tarifa la desaparición de casi 2.000 líneas educativas en toda Andalucía en los últimos años. Seguimos. El próximo domingo en los salones del Casino Tarifeño se presenta un nuevo volumen de la colección Alcantir, dedicada a la publicación de monografías y documentos sobre la historia de Tarifa. En esta ocasión, el número 29 está dedicado al patrimonio pictórico del Ayuntamiento de Tarifa, que aunque no es extenso, sí que tiene piezas de gran valor. El título de esta nueva entrega es Patrimonio pictórico del Ayuntamiento de Tarifa, una obra que analiza la colección de pinturas del consistorio desde una perspectiva tanto histórica como estilista. Hablamos de la publicación monográfica Alcantir, que editada por la Fundación Venceslao Segura, regresa en su número 29 para hacer recopilación de este patrimonio al que se ha mirado poco hasta ahora. Aunque la colección municipal es reducida, cuenta con obras que destacan por su calidad y antigüedad. Entre ellas se incluyen pinturas del siglo XIX, así como trabajos de artistas locales. La mayoría de estas piezas se conservan en la Casa Consistorial. Es un librito donde se estudia, se hace una colección de los cuadros que tiene el ayuntamiento, que es una colección pequeña, pero bueno, tiene cierto mérito, y donde se habla acerca de las características estilísticas de los cuadros y también un poquito de la historia de cada uno de los cuadros. Esa información que, como digo, no es un catálogo estricto, pero sí sirve para conocer lo que es el patrimonio pictórico que tiene el ayuntamiento. Como digo, es meritorio. Debía de ser mucho más abundante, teniendo en cuenta primero la categoría del Ayuntamiento de Tarifa, y por otra parte porque en Tarifa, como bien se sabe, ha habido y existen todavía muy buenos pintores, que el Ayuntamiento debía de tener obras de todos ellos, y no lo tiene, porque por un motivo u otro no han podido adquirir esas obras o no la tienen de hecho. El Ayuntamiento de Tarifa posee obras de autores como Manuel Reiné, Antonio Rojas, Joaquín Rigal, Juan Quintero, Guillermo Pérez Villalta y Augusto Manuel de Quesada, entre otros. Este volumen de Alcantir concede un especial protagonismo al cuadro Retrato del Príncipe Felipe de Juan Quintero Alcaraz, encargado por el Ayuntamiento en 1986.
Esta publicación nace por una circunstancia de un cuadro que para mí creo que es bastante mérito. Es un cuadro, un retrato que hizo Juan Quintero, un pintor tarifeño, del Príncipe Felipe, del año 1986, un encargo que hizo el ayuntamiento de entonces. Y este cuadro, como otros que ha tenido el ayuntamiento, ha ido por varias dependencias, ¿no? Al final terminó desde hace unos años arrinconado en un sitio del ayuntamiento que nadie lo ve. Y la verdad es que es penoso que un cuadro que a mi juicio tiene mérito, que lo pintó Juan Quintero cuando tenía 20 y tantos años, pero que es un cuadro con un estilo institucional que él hizo, muy adecuado para una institución como el Ayuntamiento de Tarifa. Y entonces el objetivo final de este libro es advertir al Ayuntamiento que hay un cuadro de bastante mérito y que debe de ser colocado en un lugar donde se pueda apreciar por el público, independientemente cuál sea el motivo del cuadro, pero un cuadro de mérito. No debe de estar arrinconado como ahora mismo está. El ayuntamiento ha aceptado esa propuesta y está esperando a que se arregle el patio del ayuntamiento para colocarlo en un lugar que sea más adecuado. El acto de presentación tendrá lugar el próximo 26 de abril a la 1 de la tarde en el Salón Azul del Casino Tarifeño, con entrada libre hasta completar aforo. Alcantir es una de las vías de publicación para la investigación que desarrolla desde hace años el creador de la Fundación, Venceslao Segura. Las publicaciones, igual que todas las cosas que hago yo personalmente, pues están libremente al público. En este caso, en la página web alcantir.es se puede descargar todos los ejemplares, ¿no? Pues mira, para decirte de todos los que hemos tenido, que han sido muy variados, a veces han sido gruesos, han sido más pequeñitos, a veces han sido de uno u otro tema, pero los que han sido de más envergadura han sido las 3 actas de la jornada de historia que se han hecho en Tarifa. Son libros de bastante envergadura, estamos hablando de cientos de páginas y que tiene que estar según unos criterios científicos muy determinados y que la verdad que fueron un trabajo inmenso que se realizó. Pero bueno, en general todos los trabajos que han aparecido en Alcantir pues son relativos a la historia de Tarifa. Algunos son documentos, colección de documentos, o otros simplemente son monografías. Y es bastante variado y son, si lo contamos, varios miles de páginas sobre asuntos de Tarifa en la colección Alcantir. Y el domingo, este domingo, el día 26, en el Casino Tarifeño, que siempre se ofrece a este tipo de actividades culturales, allí con acceso libre, pues allí presentaremos este libro, un libro pequeñito, entre otras cosas porque los libros grandes no los lee nadie. Los pequeñitos puede ser que alguien los lea. Entonces es pequeñito, en donde se recoge fotografías y datos sobre todos los cuadros que tiene el Ayuntamiento de Tarifa y en particular el que antes he dicho del retrato del Príncipe Felipe de Juan Quintero. Alcantir se publica desde el año 2003. Todos sus ejemplares pueden descargarse de forma gratuita a través de la página web www.alcantir.es. Llega la primavera a Joyería Villatoro. Descubre nuestras nuevas colecciones en oro y plata, relojes y regalos especiales para el Día del Padre y de la Madre. Ahora con nuevo horario para ofrecerte la mejor atención. Y es que en Villatoro lo más importante es que aciertes con tu compra. Te esperamos en la Avenida de Andalucía. Ya es primavera en Joyería Villatoro. Mamá. No, déjalo aquí. No, brócoli ni hablar. Imagina no poder elegir qué comer. Muchas personas en situación de pobreza no pueden elegir qué quieren comer. Vamos, que usted no puede escoger. Con la tarjeta de prepago Yo Como Tú de Cáritas podrán comprar con autonomía en su establecimiento de alimentación habitual.
es hora de cambiar de mirada. Audiosur es tu especialista en ayudarte a oír mejor la vida. Audiosur tiene para ti el audífono que necesitas con financiación a tu medida. Audiosur dispone de tapones hechos a medida para proteger tus oídos del agua o los ruidos molestos. Audiosur es tu centro auditivo de confianza. Más de 7 años ayudando al pueblo de Tarifa a oír mejor la vida. Audiosur. Estamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Hola, soy Tu Marrón. Somos los residuos orgánicos. Los residuos que tenemos un origen biológico, animal o vegetal. ¿Nos conocéis? Pocos somos un marroncete, pero podemos llegar a ser un marrón enorme. Somos casi la mitad de todos tus residuos, de los tuyos y de los de todos tus vecinos. Si elegimos el camino equivocado, caeremos en un contenedor gris y formaremos parte del resto de residuos sin separar. Nos tendrán que separar en una planta de tratamiento y el proceso de selección será laborioso. Los residuos mal separados generan un sobrecoste en la gestión de la basura. Pero, ¿y si elegimos el camino correcto? En este caso, caeremos en el contenedor marrón y en él viajaremos a una planta donde generaremos nuevos puestos de trabajo y una vez tratados nos convertiremos en compost. Los restos de comida, los restos de cocina y los restos vegetales son residuos orgánicos. Elige separarlos bien, ya que representan el 40% de nuestros residuos y correctamente depositados en el contenedor marrón se transforman en nuevos productos. Este marrón vale la pena. Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y Argisa. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. Junta de Andalucía. Tu piel tiene memoria. Si la proteges, lo recordará. Y si no, también. El cáncer de piel se puede prevenir. Protégela contra el sol. Un consejo compartido con la Asociación Española contra el Cáncer. Junta de Andalucía. Volvemos de la publicidad y en la entrega de hoy sobre la iglesia de Santiago hablamos de su interior, poco o casi nada conservado, pero donde se adivinan estancias, naves laterales que albergaban sus distintas capillas. Una de ellas sigue en pie, la otra se adivina en su estructura, pudiéndonos imaginar cómo fue este templo en los mejores momentos de su historia. Así lo contamos en este tercer espacio sobre Salvemos Santiago. Saludos Tarifa, como ven volvemos a Santiago, a la iglesia de Santiago para poder seguir resaltando la importancia de este templo porque realmente la tuvo durante muchos años justo para la comunidad cristiana, aquellos años en los que todavía San Mateo no era la iglesia mayor de Tarifa. Reinaba todo en Santiago, se centraba todo aquí en este templo y queremos hoy contar un poco más sobre su estructura, una estructura maltrecha hoy día, pero que todavía puede leerse o describirse. Es un templo que se extendía sobre unos 500 metros cuadrados aproximadamente, tenía una orientación de este a oeste y sabemos que siendo la espadaña a los pies del templo, la cabecera, donde se situaba el altar, estaba justo al otro lado, adherida de alguna manera a la muralla defensiva de Tarifa. Esto condicionó mucho la estructura de esta iglesia, porque si en los altares de los templos cristianos convencionalmente tenían forma de ábside, en este caso Santiago no lo tenía. La cubierta del altar era completamente recta, para poder así adaptarse plenamente a la muralla defensiva de la que hablamos.
Pero hoy estamos también aquí, en este otro lugar de su estructura muy interesante, porque todavía se conserva en pie. Es una de sus capillas, la Capilla de la Concepción. Está a un lado, conforme entramos a Santiago, tenemos aquí, mirando hacia el altar, a la izquierda está esta capilla, la Concepción. Y sabemos, está documentado, que había otra justo frente a ella, que es la Capilla de la Encarnación o de San Lorenzo, de la que ya no podemos ver absolutamente nada, tristemente. Pero sí aquí en la Concepción. En esta capilla podemos ver su cubierta. Aquí podemos observar cómo la bóveda de crucería, con nervaduras en piedra, están rematadas por símbolos de los evangelistas. Esta singularidad nos hace pensar en que realmente Santiago fue, además de un templo referente para, digamos, los ejercicios religiosos, tenía también gran belleza. Y es esta capilla la que invita a poder disfrutar todavía del templo si se restaurase. Tenemos que decir igualmente que Santiago tenía más capillas, pero han desaparecido con el tiempo y hoy día no queda absolutamente, puede que queden restos arqueológicos, pero sería necesario llevar a cabo muchas catas arqueológicas y estudios profundos sobre este templo para poder determinar cuántas capillas tenía esta iglesia de Santiago. Y con esta tercera entrega de Salvemos Santiago llegamos al final de nuestro Tarifa Noticias de hoy martes. Nosotros nos vamos ya. Justo a continuación, como cada día, les dejamos con la pizarra y después con nueva entrega del espacio Hablemos de Salud. Esta semana el doctor Luis Aguilar y el enfermero Pepe Serrano Ducet abordan un interesantísimo tema como son las patologías duales, en tan solo unos instantes aquí en la televisión de Tarifa. Nosotros volvemos mañana miércoles con más información, como siempre, a partir de las 9:30 de la noche. Gracias por estar un día más con nosotros, por haber elegido la televisión de Tarifa para informarse, y ya saben que mañana miércoles tienen una cita con más Tarifa Noticias a partir de las 9:30 de la noche. Sean felices. Adiós. Hola, soy Tu Marrón. Somos los residuos orgánicos, los residuos que tenemos un origen biológico, animal o vegetal. ¿Nos conocéis? Pocos somos un marroncete, pero podemos llegar a ser un marrón enorme. Somos casi la mitad de todos tus residuos, de los tuyos y de los de todos tus vecinos. Si elegimos el camino equivocado, caeremos en un contenedor gris y formaremos parte del resto de residuos sin separar. Nos tendrán que separar en una planta de tratamiento y el proceso de selección será laborioso. Los residuos mal separados generan un sobrecoste en la gestión de la basura. Pero, ¿y si elegimos el camino correcto? En este caso, caeremos en el contenedor marrón y en él viajaremos a una planta donde generaremos nuevos puestos de trabajo y una vez tratados nos convertiremos en compost. Los restos de comida, los restos de cocina y los restos vegetales son residuos orgánicos. Elige separarlos bien, ya que representan el 40% de nuestros residuos y correctamente depositados en el contenedor marrón se transforman en nuevos productos. Este marrón vale la pena. Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y Argisa. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. Junta de Andalucía.